Andrea Fajardo Camacho es doctorante en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en la línea de Estado y sociedad, instituciones, procesos políticos y movimientos sociales en América Latina. Posee una maestría en antropología visual y documental antropológico otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador. Su formación académica incluye una licenciatura en antropología social por la Universidad Veracruzana. Como, como investigadora social, ha desarrollado un enfoque transversal que se orienta hacia la perspectiva decolonial, antipatriarcal y antirracista, explorando la autorrepresentación y las políticas de representación. Como investigadora social, ha centrado sus estudios en temas de ecología política y conflictos socioambientales. Su enfoque metodológico, perdón, estoy enferma. Su enfoque metodológico ha sido un andamiaje que abreva de pedagogías populares. Ay, estoy enferma y dopada y ya no sé qué estoy haciendo, Dios mío. ¿Qué estoy haciendo? Populares, arte participativo y cultura de paz. Su experiencia como consultora social, gestora cultural, educadora popular, mediadora y comunicadora comunitaria ha tenido una trayectoria significativa en México, Ecuador y Colombia. Oh. A través del cine, el teatro y la radio, ha contribuido a procesos de capacitación, mediación, consultorías y fortalecimiento organizativo y comunitario. Su compromiso se ha materializado en el acompañamiento de comunidades utilizando la comunicación y el arte para generar impacto social. Grabando de One to Three Ya de una. y no editas. Sí, tranqui. Güey, el día que nos encontramos, por cierto, me pareció muy cagado porque yo no sabía ni, o sea, sí pasé por tu edificio y me quedé así como, ah, cabrón, creo que aquí es donde vive Andrea. De Ajá. repente me hablas como si viviéramos en San Cristóbal, güey, se me hace muy cagado encontrarnos en esta pinche ciudad sota. ¡Jimena! Sí, güey. No, dice una amiga que yo vivo en un pueblo, que yo no vivo en la ciudad, porque siempre le cuento historias de que me encuentro gente en la calle y así. Entonces es por ti. Y me dijo, güey, tienes espíritu de pueblo, güey. O sea, en esta ciudad la gente no se la pasa encontrándose gente randommente en la calle. Y yo, ay, a mí sí me pasa. Pero Es mi espíritu de pueblo, güey. las indicaciones también fueron de pueblo, güey, porque me dijeron, no, nomás te vas una para allá y una para allá. Yo, ah, chido, gracias. Chun, chun, chun. No mames. Llegué tardísimo y luego en la noche de regreso ya para tu casa, Ajá. cayó un diluvio universal. No, es que está cabrón, güey. Las lluvias, ahorita no se puede salir sin paraguas, maná. No, no, que hubiera, el paraguas no me hubiera servido ni de lancha, güey. No mames, sí está cabrón. Ahora ando bien No, enferma. o sea, pasó Jimena por la calle y me la encontré. Yo así, Jimena, y de pueblo, güey, yo ya sé. Tengo espíritu de pueblo, mana. Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Oh. Güey, te mandé apenas la reseña, te mandé un currículum ahí todo Ya mamado. sé. Además, primero no me la mandas y luego me mandas un chingo y yo de Tin Marín, de Doping Güey, Cucaramácara Títere. ¿Pero viste Ya, las semblanzas? sí, están bien chidas. Pues no las leí todas, elegí una, ya tú me dirás. Pero bueno, de ahí sacamos más preguntillas. Ay, pero barájamela por dónde. ¿Cómo? ¿De qué quieres hablar? Uy, de tocho, morocho. ¿De qué? Más bien yo te preguntaría, ¿de qué no quieres que hablemos? Pues no tengo pedos con ¿No? nada. Ah, No.
No, pues no nos va a dar tiempo de hablar de todo lo que yo quisiera hablar contigo, porque ya solo elegir un tema va a dar para un chingo. Pero entonces, digamos, quizás de algunos temas eh, tocar un poquito y en otros explayarnos un poco más. Va. Va. Ahora sí que Pachuca por Toluca. ¿Tú naciste en Toluca? No, nací en la Ciudad de México, en el Monstruito. Ay, güey, por cierto, ¿en qué vertiginoso piso vives? En el 12º vertiginoso piso Puta desde donde se madre, ve con todo el mundo. razón. Uf, madre mía, todavía lo siento. Sí, pero se ve bonita la ciudad. Ahí sí me siento con el paisaje No sé si de- podría usar la palabra bonita. O sea, ¡ay! Ni siquiera me pude acercar mucho al barandal. Pues a mí Bueno, me parece bonita. Es el paisaje más urbano con el que he convivido en mi vida, así de la gran ciudad. ¿cuánto tiempo llevas viviendo ahí? Apenas como añito y medio por ahí. Mm, Ujú. no, está bien chido el depa, ¿eh? Sí, tiene su balconcito rico. Se rifaron. Sí. Oye, por cierto, ahí en la semblanza dice el día. Ah, no, sí dice el mes. Ya te iba a reclamar que no decía el mes. ¿Eres de abril? Soy del 27 de abril, Tauro, Sagitaria. Híjole, ¿y qué eres más, Taura o Sagitaria? Pues soy muy tierra y muy fuego. O sea, yo siento que Mira. la tierra me da vincularme con raíces bien profundas. Justo esa combinación suena re zapatista. Ajá. Y el fueguito me da así como Ujú. el movimiento de estar así siempre curioseando por aquí y por allá. Está bien equilibrado, oye. Te lo has hecho mirar desde otro, este, o sea, desde otra cosmovisión, que te salga algo parecido. Sí, en casi todo soy tierra y Qué fuego. chido, güey. Sí, sí soy Fíjate, muy tierra y fuego y sí lo siento muy cabrón. ¿sí? Ajá. Incendiaria. Ajá. Qué chido. Pero ahorita me siento más fueguito de fogón que de barricada, pero mucho tiempo creo que sí fui fueguito de barricada. ¿Y es la edad? Pues seguramente tiene que ver con el camino y formas de pensar también, pues lo político, ¿no? Como también creo que los feminismos me conectaron con, pues con el fueguito que junta, con el fueguito que no estaba muy pensado como político, como lo que está allá afuera, lo público, lo tales, sino como ese fueguito que convoca, ¿no? Que pone a charlar, que pone a hacer comidita colectiva, que cuida, que calienta, ¿no? Mm. O sea, igual son fuegos que alumbran la noche y eso siempre me ha gustado, pero sí, ahorita me siento más fueguito de fogón. Y cuando nos conocimos, ¿qué fueguito eras? No, ¿Llamarada? pues estaba conectando. Yo creo que venía con, o sea, que llegué allá con el fuego muy apagadito, pero como con ganas Ah, sí. de atizarlo. Como que sí, o sea, yo siento que sentía como, como un mundo más gris. A Y ver, me ardían mucho las venas, eso sí, me ardían mucho las venas y estaba buscando como un fuego, o sea, como atizar el fuego. Y estando allá, siento que conecté con un fuego que ya nunca se fue de mi vida y que sí me... suena que lo tienes súper claro. A ver, me gustaría empezar por ahí, pues porque ahí te conocí, porque Chiapas es un lugar amado que creo que compartimos ya la otra vez que nos vimos, hablábamos también de eso, Va, del el parteaguas que fue ese lugar, en este caso, para ti. Eh, entonces, si puedes retroceder un poquito, ¿tú te acuerdas eso de, y cuando era chiquita, no sé qué, que nos daba risa? ajá, Bueno, pues algo así, obvio. vamos a aprovechar la oportunidad para que ahora sí cuéntanos, cuando eras chiquita, Cuando un era poco, chiquita, ¿cómo, cómo eras? ¿Qué tanto de esa personalidad, de esa chispilla de la infancia queda? ¿Qué la apagó? Digo, lo digo así por lo que estás contando, ¿no? Y, ¿y qué te llevó a?
a Chiapas? Pues yo creo que sí nací con ese fueguito de por sí y que me generaba una sensibilidad bien cabrona, ¿no? Así, a ver, creo que va a ser el rastreo, ya sé por dónde. Ujú. Tú date. Pues yo creo que de los fuegos que más valoro y que he encontrado en mi vida, así que se encendieron desde chiquita, sí fue el del fogón de mi abuela, ¿no? O sea, la casa de mi abuela siempre fue como una casa que convocaba a mucha gente. Es una ¿En casa dónde, en dónde estaba? esta en Toluca. Mm. Y ahí pues siempre fueron como las juntanzas con todos los tíos, los amigos y demás, ¿no? Y otro fueguito importante, ese fue un fuego muy importante de juntanza, ¿no? Otro fueguito importante creo que me lo compartió mucho mi papá, con el fueguito que traen como toda la música de protesta, como que sí había una sensibilidad a Toda la trova cubana y esa, toda sí. la trova de protesta. O sea, yo la escuchaba mientras iba en el asiento de atrás y le digo a mi papá y me la creí. O sea, yo era como, ¿qué es eso? Porque no vengo de familia así artística, izquierda. No, o sea, como yo creo que mi familia tiende más a lo No clase. sabían, no sabían lo que estaban haciendo, No ¿no? sabía lo que estaban aprendiendo, pero sí Ajá. había una sensibilidad por parte de mi familia, ¿no? Frente a lo social, como mucha sensibilidad, ¿no? Frente a eso. Y, y el fueguito de mi madre, ¿no? Creo que es así la maestra de los cuidados, ¿no? Entonces yo siento que ahí estaban, como alimentando esa sensibilidad. Y pues tuve este encuentro raro con la religión que pues mínimo me hizo contactar con la teología de la liberación, que pues sabemos que en América Latina pues es la que ha estado en territorios, ¿no? Como muy vinculada a procesos revolucionarios, a procesos de transformación, a procesos organizativos. ¿Y eso Y habrá fue sido que en la secundaria, en la prepa o cuándo? no, como quinto de Ah, primaria, o sea, sí. sí, ¿Y bien. cómo se te manifestaba? Pues es que había encuentros donde había estas cosas de los juegos de cooperación, pedagogías populares, ¿no? Y eso a mí me llamaba muchísimo. O sea, Mm. como jugando, o sea, íbamos desactivando la competencia para pensar en cómo traíamos como bien introyectadas, así ya pautas desde chamacas Mm. de estar queriendo competir o de estar queriendo ganar o de expulsar al otro, tales, y de repente eran juegos que te volteaban completamente eso que ya traías casi convertido en instinto, Ajá. que se naturaliza y que no es otra cosa más que aprender las reglas del capitalismo y reproducirlo, y cuando las transformas, pues te cambia bien cabrón Y en todo. una menor escala, ¿cómo era esa configuración en casa, digamos, en tu papel como hermana? ¿O llegó a confrontar eso también? Pues creo que, o sea, pues sí te da ahí como unos principios, pero pues en la familia, yo creo que ya cuando me vi más contestataria, o sea, ya en la secundaria empecé a leer así que la biografía del Che de Taibo, ¿no? Oh, Que Dios. los comunicados del subcomandante, ¿no? Que Chiapas, que esto, que la música. Y ahí pues todo me parecía muy absurdo frente a la realidad clase mediera que yo vivía, que me parecía, pues tenía cosas muy bellas, pero también otras que me parecían como un bodrio muy gris, ¿no? Y como Mm. muy apagado y como muy sin sentido y como una vida ya muy preestablecida y trazada, a pesar de que yo la verdad tengo mucho que agradecer, ¿no? Por el hogar en el que crecí, pero sí me parecía como lo que se supone que me esperaba o como esos horizontes como muy desabridos, muy Pero y descoloridos. hablando de, terminas la escuela y sigues estudiando X cosa y te casas y tienes hijos y bla, 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 todo eso, Exacto, como ese trayecto, como ya estás así, además desde el privilegio en la autopista puesta y vas con toda, la inercia, ¿no? y yo, nah, si esto es la vida, pues qué horror, ¿no? Qué gris. Y sí, o sea, como que todas esas lecturas a mí me fueron como diciendo, bueno, ¿para qué estamos acá? ¿De qué se trata?
Luego mi papá tuvo bien a bien contarme qué onda con el 68, vi Rojo Amanecer, todo me parecía una Bueno, mentira. tu papá algo de rojillo tiene, entonces. Sí, CCHero, o sea, sí tiene Ah, su cosa, ajá. ¿no? Ujú. Pero pues ya finalmente pues les planteé a mis papás que terminando la prepa yo no quería ir a la universidad, quería irme a Chiapas, que fue donde nos encontramos, y pues fue donde llegué a territorio zapatista, ¿no? Y ahí pues Y donde pegaron el grito en el cielo o no? pues es que o sea, yo creo que más bien decían, si no pasa eso, algo le va a colapsar a esta muchacha porque Ah, yo ya estaba te veían. muy definida, era algo como muy claro que sentía en todas mis entrañas, ¿Siempre fuiste ya rebelde? todo el sentido. Sí, siempre me decían que era muy voluntariosita, si era buena, si era O como sea, de... cuidado si le decimos que no. O sea, creo que hasta eso me ponían así como límite, no, o sea, es que hay una cosa, ¿no? Entre el ser rebelde y el ser tirana de no aceptar límites, o Mm, sea, ahí hay una cosa que se dibuja, ¿no? Pero sí, sí tenían la semilla de la rebeldía, la verdad, y sobre todo de lo justo, o sea, cuando algo no me parecía justo, sí recuerdo cómo sentía así como, pero es que no, ¿por qué? Y muy preguntona, ¿no? ujú. Y muy sensible. O sea, muy empática, o sea, como que sí ver en mi cara la injusticia no, pues no era indiferente, ¿no? Era algo que me ardía, que me interpelaba, que me conmovía. Y pues hasta que llegué a donde llegué, Pero ¿no? a ver, espera. Y cuando se fue medio que apagando la llamita, eso también tuvo que ver, como que tu familia notara, híjole, esta se nos está chicopalando, mejor que se vaya y a ver qué pasa. Pues sí estaba yo como pues sí pasé por depre, sí pasé como por mucho sinsentido. Y pues sí, como que mis papás veían que tenía una vocación, en ese entonces se leía como de servicio, ¿no? Como de hacer cosas, de conectar con gente, de buscar sentido, ¿no? Ujú. Y, y pues encontramos este camino y a ellos les resonó, o sea, toda mi familia, o sea, mis tíos, estás loco, está yendo a territorio de guerra, o sea, como una chavita clase mediera súper cuidada, de repente va a estar a kilómetros y kilómetros de si le pasa algo, no puedes ir en corto, quién sabe con quién, o sea, como un montón de cosas, ¿no? Y aparte todo el desconocimiento que había del zapatismo Mm. en muchos sectores ya de la población, como de, bueno, los veían como armados, pero sí, pero no, ¿no? O sea, entonces había creo que mucha confusión que esa creo que se la tuvieron que bancar mis papás, más que yo, sobre el cuestionamiento que me dieran, pues, permiso para irme, ¿no? Y que les ha agradecido toda la vida, porque, como dicen, uno vuelve a nacer cuando encuentra sentido, y yo creo que mi segundo nacimiento fue en Chiapas. Qué bonito. Itziar no se acordaba exactamente dónde te había visto por primera vez, se conocieron. ¿Fue en este encuentro que hubo acá en Ciudad de México, pre, o Sí, o sea, cómo te enteraste tú eran los mismos maristas de tu escuela? ¿Tu escuela era marista? ajá, sí Ajá. tuve esa formación. ¿Tú te acuerdas cómo fue eso? Pues yo estaba averiguando porque yo ya me sentía así la más atea, entonces yo no estaba con muchas ganas que fuera por ese lado, ¿no? Pero era el lado que a mis papás también les daba con mucha tranquilidad y la verdad es que luego ya comprendiendo, comprendiendo que no tenía yo muy claro cuál era la historia de la teología de la liberación en nuestro país y en nuestro continente, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me parecía muy colonial e impensable pensar que yo iba a seguir como el rol de los colonizadores y perpetuarlo, ¿no? Entonces, yo estuve averiguando en varias organizaciones otras para ver por dónde lo hacía y una amiga me dijo, pero pues vamos a la plática, ¿no? Para que nos encontremos, porque ella vivía lejos, una amiga que luego ni se fue. Y dije, ah, Entonces bueno, sí pues fue. sirve que estamos un fin de semana juntas. Y fui con el interés nada más de estar un fin de semana con mi amiga y de repente pues empezaron así a tirar la cosa de, a ver, esto no es colonización, esto no es, ¿qué es la teología de la liberación? ¿Qué ha pasado? Te empiezan a hablar así,
de Camilo, te empiezan a hablar del Monseñor Romero, Mm, o sea, además de banda que hasta se enfiló en armas, ¿no? O sea, ujú. como de qué significa realmente comprometerse y poner el cuerpo y estar. Y incluso hablaron como hasta o sea, nos dieron principios así básicos de marxismo para entender la economía y como que todo, ¿no? Así de todo esto es un mito, con lo que hemos sido formados para sostener un sistema, que no sé qué, y de repente yo como, bueno, eso sí me gusta, ¿no? Eso sí me suena. Y ya, yo creo que por ahí fue, y ya fue que llegué para allá. Ujú. ¿Cuántos años tenías? 17. No manches. Volver a los 17, diría Violeta. Sí, sí, cumplía ya los 18 años y Tenemos tanto tiempo estuve, de conocernos, Andrea. sí, pues fue en el 2004, o sea que se cumplían los 20 y 10 años del zapatismo. Ujú. Eran los 10 desde el 94, los 20 desde, ¿no? El 84, ajá. Y por allá llegué, mana, y Y allá nos... llegaste tú primero, llegaste tú solita. Y después llegó Itziar. Sí, llegué, luego llegué Itziar, luego llegas tú, luego te vas tú, luego se va Itziar y luego me... La primera y Y la última. digo, está cabrón. Ya solo hablar de ese capítulo podría llevar semanas o más. Pero vamos a intentar hacer un pequeño resumen narrativo de cómo fue esa experiencia, lo que te venga, desde que llegaste. O sea, te... Pues yo creo que hay dos cosas que yo priorizaría, ¿no? Para narrar. Yo no sí fue el encuentro con el zapatismo. O sea, o sea, todo lo demás así está. O sea, está el encuentro con el zapatismo y con ustedes. Lo demás puede sobrar, pero también fue mucha experiencia importante, ¿no? Como la organización, lo que vivimos. Pero para mí conocer el zapatismo en comunidad, o sea, como ya no por los discursos, ya no por nada, sino que estar con compañeros y compañeras que cotidianamente sostienen una apuesta de autonomía, de juntanza, todo eso a mí me removió todo. A ver, me gustaría como que situar a nuestras escuchas en el contexto en el que vivíamos. O sea, esta casa de los maristas en Comitán, cómo era más o menos la dinámica del día a día, o sea, de los días y el trabajo en la casa y los días que tocaba ir a la montaña, etcétera. Pues, o sea, a cada quien nos delegaron, o sea, acompañar territorios distintos, ¿no? Eh, a mí me habían puesto, o sea, como que a Itziar le dieron un territorio en concreto, a mí me pusieron como el comodín, pero yo me fui acercando mucho al proyecto de educación autónoma, que ellos no les habían delegado voluntarios porque estaba como todo muy armado y había mucha gente. Pero cuando yo fui fue donde me conecté mucho con la chamba porque trabajaban con promotores y promotoras de educación autónoma. Y Es entonces, decir, tu condición de comodín sirvió para que un día te mandaran ahí y esa vez que fuiste dijiste, no mames, yo de aquí soy. sí, Ajá. o sea, de aquí soy, pero sobre todo como que, pues me lo tuve que ganar, ¿no? O sea, como que Mm. también fue me acuerdo que un día me puse así toda una tarde a acomodar la biblioteca y los libros que había abandonado, o sea, como que empecé a hacer así porque yo quería estar ahí. Igual me mandaban a otras regiones que me dieron yo creo que perspectiva también, porque conocí comunidades zapatistas y no zapatistas, como conocí comunidades en la frontera, conocí comunidades de personas guatemaltecas refugiadas de los tiempos de la guerrilla en Guatemala, ¿no? Ujú. Y pues para mí simplemente ya el encuentro Mago. con los compañeros y las compañeras fue así bien fuerte, ¿no? O sea, como que simplemente el cambio de tiempo y de relevancia y de principios, de poder estar así en el zaguán de unos compañeros viendo en silencio cómo cae la tarde
así en contemplación, las caminatas, ¿no? O sea, recuerdo la primera caminata que yo decía, no sé caminar, ¿no? No sé caminar en lodo, así Mm. me caía y me caía y me caía y La sentía que... humedad de la selva. Sí, yo sentía que era como que la montaña estaba así como y caite, así como quitando todo el ego de lo que una como urbanita puede tener llegando hasta que te dejara así llorando de no sé nada, así necesito ver un dique de cemento porque no entiendo nada. O sea, como entender lo inútil que eres a los 17 años para un contexto así, sirves así menos que un chamaco no sé, ¿no? O sea, que hablas muy mal el tojolabal, ¿no? Como un Mm. niño de 10 años, que no sabes construir una casa, que no sabes ir a la milpa, que no sabes, o sea, como que ir topando todas esas cosas, ir viendo como otra forma de vivir, ir viendo como otra forma de organizarse, como otros tiempos, todo eso creo que fue como lo más, Si tocas un punto muy curioso, bueno, no curioso, interesante, lo infantilizado de la cultura occidental, ¿no? no sé si infantilizada, pero sí desconectada con lo que tiene que ver la reproducción de la vida, ¿no? O sea, de repente, Yo diría que sí, güey, porque los niños de allá, es que me hiciste conectar con eso, tienen una madurez, más allá de que las circunstancias los obliguen en muchas ocasiones como al trabajo, como que tienen que una no los madurez. obligan, es otra noción, es que es otra noción y ahí viene también lo complicado, o sea, si te vas por el tema del trabajo y estas cosas, Ujú, eh, a ver, o sea, son partícipes del trabajo que es otra noción de trabajo capitalista, es la noción de trabajo para reproducción de la vida, como intercambio con el entorno para posibilitar la vida y en ese están todos involucrados en distintas formas. Entonces, no es trabajo de explotación, no es de eso. no, estaba pensando más como en quien sale de su contexto y se va a las Claro. ciudades, por ejemplo. Ajá, sí, ahí sí, por ejemplo. Y también creo que es eso, o sea, como que alguien a mi edad en esos territorios, pues ya es un mayor, una mayora que tiene cargos, que ya tiene servicios a su comunidad, ¿no? Entonces sí es otra relación que sí, con la forma de hacer mundo y de hacer vida. Y ese encuentro a mí me quebró un montón de cosas, ¿no? Ujú. Y creo que es de lo más importante que yo resaltaría de ese año, además de claramente la convivencia y cosas que nosotras podemos compartir entre nosotras y lo que significó la amistad y estar tres chavitas lejos de su familia, saliendo por primera vez, encontrándose con territorios, mundos, organizaciones tan distintos a lo que estábamos acostumbradas y vivirlo juntas y además como sentirnos como que nos como tan adultas de nos vamos y tomamos decisiones como Pero es que hacerte cargo. los maristas no daban una con nosotras. Pues es que justo creo que ahí hay muchas lecturas que no sé si valga mucho la pena ahondar, pero creo que lo importante para mí es eh, pues justo lo que hablamos de la adultez, ¿no? O sea, como que en ese momento saber que estás, o sea, ahora sí que quienes me cuidan son mis amigas, ¿no? Me cuido yo, me Ujú, hago cargo. O sea, sí siento que fue un umbral, ¿no? De transición de un estado en el que estaba yo siendo muy chavita y cuidada a hacerte cargo, a salir de ver como tu ombligo, ¿no? O sea, de hay un montón de cosas que hacer, o sea, qué hay que hacer, cómo se puede aportar, ¿no? Entonces, realidades que son súper ajenas, cosas que están por fuera de, pues, de lo que se nos comunica que existe, ¿no? O sea, yo ujú. sí les escribía a mis amigas cartas como yo me siento que salí de la Matrix, o sea, ¿dónde estaba todo esto? Yo siento que allá en la ciudad estamos caminando sobre cadáveres, así aquí aniquilando la selva, aniquilando las condiciones de existencia de un montón de gente con los lujos que se tienen allá, o sea, Ujú. como entendiendo el costo de la vida citadina en términos de, o sea,
interconectados a lo que estaba sucediendo allá, ¿no? O sea, como de qué manera también el estar tan escindidos, ¿no? Tan desconectados, pues era como, por qué allá no sabemos que está pasando toda esta injusticia, ¿no? Que están reprimiendo, que están quitando ríos, que están quitando. Entonces, pues claro que eso me transformó profundamente, ¿no? Y Ujú. creo que para hablar ahorita de quién soy no podría ser sin contar ese momento que marcó como mi trayectoria para lo que hago y soy ahora, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, ¿qué tanta receptividad o no, en general, cómo fue volver a tu mundo que ya no era exactamente el tuyo o no sé, que Yo fue creo un que fue más, choque, ¿eh? o sea, para mí fue más difícil regresar Sí. que haber ido. O sea, como que siento que el ir allá fue desaprender, quebrar muchas cosas, pero lo que estaba viviendo estaba lleno de sentido. Ujú. Y regresar era regresar a muchas cosas que ya no me hacían sentido. O sea, como que la zanahoria con la que nos hacían avanzar acá hacia algún lugar ya no me significaba nada, ¿no? O sea, incluso yo le perdí el sentido a la universidad, yo me quería quedar otro año, ¿no? Como de, bueno, o sea, y cómo voy a saber de los bosques y de regenerar este territorio y de hacer esto y del otro. De hecho, yo iba para psicología antes de irme allá y me fui a antropología como porque justo, ¿no? O sea, creo que fue el encuentro como con la diferencia tan radical que me enseñó tanto que fue como, no, o sea, necesitamos entendernos, necesitamos comprendernos, necesitamos como indagar en esto y luego ya, ¿no? O sea, una se entera que la antropología es la madre de la colonialidad, ¿no? De las ciencias y las críticas y todo, pero bueno, era una búsqueda genuina que no era como de entro en la academia para llegar a las comunidades a algo, sino que era como yo ya venía de, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué herramientas necesito para seguir en esta cosa de querer transformar las cosas, ¿no? Y como con ese ímpetu de chava de vamos por toda que se necesita, aquí está mi cuerpo y mis entrañas y hágale, ¿no? O sea, creo que llegué como con esa radicalidad y ahí es donde mi fuego era barricada, ¿no? Y llego y me organizo O en sea, la selva. llegaste, te fuiste una llamita así parpadeante y regresaste un incendio. Total, 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 total. O sea, yo sentía así, Y se quemaron tu familia, o sea, regresaste y cómo fue para ellos, qué tanto lo notaban. no, pues era imposible no notarlo, ¿no? O sea, yo lloraba, o Sí. sea, era fuerte, o sea, fueron crisis fuertes. Yo me Y acuerdo que una vez mi mamá me encontró, yo estaba, creo que hasta estaba arrodillada escuchando, era un cassette, güey, todavía tenía cassette de Nacha Guevara, creo que el canto latinoamericano, algo así, y yo llorando, y mi mamá entró y dijo, Dios mío, esta ya me la volvieron más loca de lo que estaba. ¿Tienes sí, alguna mucha historia de ese tipo? sensibilidad, uy, de todo, o sea, todo, o sea, yo recuerdo mis tíos, ¿no? O sea, como que aparte, yo venía, o sea, como que yo siento que el nivel de politización en Chiapas, en un año haces lo que, quién sabe en cuánto tiempo, ¿no? Mm, Entonces yo, o sea, como que había ayudado a difundir todo el tema del Plan Puebla-Panamá, estaban todas las protestas contra el TLC, estaba como, por ejemplo, como todos estos materiales, o sea, que se estaban haciendo para, como el gobierno no estaba contando de qué se trataba el procede, que es la mm, contrarrevolución, así de Salinas, ¿no? Frente ujú. a los ejidos y tierras comunales, pues Híjole. a mí me tocó parte de esa labor, ¿no? Estando allá. Entonces, yo recuerdo llegar y como toda buena mexicana teniendo un priista en la familia, ¿no? O sea, tenía ahí mis tíos y tales y mi tío, no, es que el proceso es lo que se necesita y yo así como, no, es la contrarrevolución y las tierras comunas y yo así como de, bueno, ¿para dónde? ¿Con quién me peleo? Y aparte como que, o sea, de esta morrita que quién sabe ni qué, en qué Y, andaba, porque obviamente hay gente militante que desde los 10 años te recita el manifiesto, ¿no? ya, Porque vienen de familias así, pero para mi familia, pues claro que era raro que yo estuviera
además hablando con tanto conocimiento de causa sobre el Plan Puebla-Panamá, las consecuencias, lo que había pasado, qué significaba el procede y Pero y hablando además regresaste ya con 18 años, ¿no? y ya para la Con universidad. permisito, dijo Monchito. Sí, no, y ahí ya para el real, ¿no? O sea, como que todo lo que estaba pasando en el país, ¿no? También, o sea, como que fue muy fuerte llegar también a organizarme y encontrar como un montón de colectividades, procesos y demás, o sea, como todo un mundo, un ecosistema en el que yo no estaba inserta y de repente empezar a conocer, mira, ¿no? Así en las primeras así asambleas, recuerdo como acá están los sindicatos, que acá están las mujeres, que tin, 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 que acá, ¿no? Así como ver toda la diversidad de gente que desde distintos lados está pensando esa transformación y esa justicia, ¿no? Entonces sí fue entrar a todo un mundo y donde la universidad me quedaba muy, pues era Chiquita. una universidad que en esos momentos tenía mucha gente del PRI, ¿no? Que era como muy de derecha, ¿no? Donde mucha banda sí, había banda muy chidita, pero también había banda que pues quería ser la próxima autoridad de su municipio o algo así, y que era como, pues no critiques, no hables, porque cuestionas, ay, le das mala imagen a la universidad porque cuestionas tantos a los profes, los mismos, no, o sea, una cosa que yo no entendía en la del Estado de México, menos mal me corrieron y me fui, pero que sí fue un choque de llegar así tan incendiaria a encontrarme pensando en la universidad como ese espacio donde me iba a encontrar con más gente incendiaria y loquita que quería cambiarlo todo, como, o sea, conocer para cambiar, ¿no? No, Mm. no ahí como para ahí llenarte de libros y de cosas, o sea, No sí, yo iba por los ramillas. eras rebelde, pero con mucha causa. Oye, ¿te echaste un refrigerio? ¿Qué Me comes? eché una quesadillita. Ay, qué rápida, oye. Ya me eché Ujú. un dominico. Qué rico. Entonces, Entonces, ¿qué? ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos, bueno, en el regreso. Y Mm, ujú. Sí, pues yo creo que el regreso fue de las cosas más difíciles y que un poco, desde un ¿qué? punto de vista, podría ser que todo, o sea, de eso se ha tratado todos estos años, de regresar y hacerle justicia a lo que aprendí ahí, ¿no? Ujú. Yo creo que eso se ha tratado un poco los demás años de mi vida. Bueno, yo estaba pensando en aquel capítulo persecutorio rudo para ti. No sé qué tanto se puede hablar de eso, o valga la pena, o prefieras saltártelo. Pues, o sea, yo creo que justo, o sea, lo que narraría, como lo vincularía, sería como te lo estoy compartiendo. O sea, como que creo que justo el regreso ha hecho que de eso se trate un poco mi vida. O sea, de cómo hago honor al... Has seguido siendo tan arduo? O sea, no, no tan arduo en términos, pero, o sea, sí se ha tratado de cómo desde donde estoy construyo sentido. eh, pues desde, mira, te voy a contar algo. O sea, cuando yo me fui, se acercó uno de los compas de la organización que nos recibía y me dijo, bueno, ¿y tú qué después de este año qué? ¿Qué piensas hacer o de qué se trata tu vida o qué? Y me dice, porque ahorita estás muy sensible y todo te hace sentido y no sé qué. Me dijo, pero es un año así frente a una corriente que te lleva hacia otro lugar y puede significar nada, ¿no? O sea, puede ser una anécdota al final.
me dijo uno de los consejos que hasta la fecha nunca se me ha olvidado, ¿no? Que me dijo, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Entonces, yo creo que justo de eso se ha tratado mi vida después de ese año, ¿no? O sea, ahí se sembró un sentido, como con un compromiso, ¿no? De ya no puedes desver, ya no hay marcha atrás, ¿no? Ujú. O sea, y cómo honras eso. Entonces, pues ha sido distintas etapas, ¿no? Entonces, una sí fue como la más así, como de fuego, de barricada, que creo que todavía lo tengo y lo defiendo y ahí está. Y que me llevó a un montón de cosas, ¿no? Me corrieron de la universidad por hacer una manifestación frente a Peña Nieto, estuve organizada en la Exacto. Sexta, o sea, como un montón de cosas que tuvieron implicaciones duras, donde ya no solo fue como el de, ay, sin poner el cuerpo, no, fue como asumir las consecuencias de lo que implica tener que salir del estado, de lo que implica para con la familia, de lo que implica con muchas cosas, ¿no? Como el pánico, el nunca había sentido tanto miedo, ¿no? Que te tiemblen las piernas, sentir como que ya no era, pues sí, o sea, como que eso que para mí era lo justo y que me habían enseñado que hay que defender lo justo, pues Ujú. incomodaba a gente y que era serio. O sea, que Ujú. mucha gente ha dado su vida por ello, que mucha gente es perseguida por ello y que de eso un poco así es nuestra historia, de quienes defienden lo justo y por ello son perseguidos, ¿no? Entonces, pues ya toma otra connotación, el llevar ese aprendizaje, porque era un aprendizaje que incomoda, ¿no? No era un aprendizaje bonito, no era un aprendizaje así de, ay, qué padre, todos seamos buenos y tal, como ¿no? De con valores, la familia, y es como, no, si llevamos esos valores radicalmente a la práctica, nos hace querer así destruir el sistema. O sea, Ujú. no puede ser de otra forma, ¿no? Entonces, pues eso, como que ha sido irme encontrando con otros corazones también que me han enseñado mucho, con otros maestros y maestras que llevan muchísimo tiempo peleando, luchando desde sus territorios, ¿no? Y desde que era muy chiquita, yo creo que algo que se me sembró es caminar en colectivo, ¿no? Entonces, buscar colectivos, gente con la que esto resuena, porque si bien en mi otra vida había gente sensible y la hay y que siguen en mi vida y la agradezco y son, ¿no? Pues yo sí necesitaba también personas que quisieran incendiarlo todo y construirlo todo y otro mundo y todo esto. Entonces vi que había mucha gente en este país que históricamente ha sostenido ese fuego. Entonces fue irme acercando, ¿no? Como aprendiendo, desaprendiendo. Y, y pues sí, en la antropología, pues también topar como toda esa colonialidad de lo que implica la academia y tales, y era como, no, pero mi primer instinto era llegar por herramientas para chambear, para hacer algo, ¿no? Y una maestra en Jalapa, que fue a la universidad a la que me fui, decía, yo cuando llegaste y dijiste por qué habías estudiado antropología, dije, ¿quién le dijo a esta muchachita que en la universidad alguien, o sea, se trata de cambiar el mundo, ¿no? O sea, como que lo decía como con sátira, ¿no? Como de, es que lo decías así, como fervientemente. Y creo que muchos jóvenes entran así y que es muy chido ver ese fuego, ¿no? ¿Qué pasa con ese fuego? ¿Cómo defiendes que no se apague ese fuego? ¿No? Y que esa semilla, ¿cómo cultivas esa semilla? O sea, que sí crezca algo, ¿no? Que no se apague porque hay todo para apagarla, ¿no? O sea, y pues han sido distintos caminos y búsquedas, pero creo que cada que llego como a algún gremio de lo que me doy cuenta es que es bien distinto, o sea, nos confluimos varias personas, por ejemplo, llegas a las artes, llegas al audiovisual, llegas a no sé qué, y hay gente que llegó porque le gustaba el arte, hay gente que llegó porque quería no sé qué, hay gente porque tenía su familia artista, no sé qué, hay gente que llegó como porque pues yo no le hago a esto, pero pues cómo cambiamos el mundo, necesitamos saberlo transmitir y necesitamos también herramientas
y necesitamos saber comunicar, saber narrar, saber convocar, saber antojar. Y entonces así fui llegando a un montón de herramientas que se fueron prestando en mi vida que nunca me imaginé que iba a llegar ahí. Ujú. Pero la brújula fue la brújula que se quedó desde Chiapas, ¿no? O sea, entonces, pues de repente llegué, o sea, no sé, como que mis primeros trabajos era como, pues, hágale ¿cómo se llama? Como de traductora entre una organización internacional que estaba apoyando proyectos en los caracoles y aprende de esto y órale, le hago, ¿no? Y luego me fui a Ecuador, Ujú. ¿no? A estudiar antropología visual y mucho era como es que necesitamos saber comunicar lo que está pasando, ¿no? O sea, yo no puedo llegar con una tesis con los copas de miren, ¿no? Que servirá lo mucho para hacer fuego o para detener una puerta, pero cómo conectamos con otros lenguajes, cómo comunicamos, así rompemos las barreras elitistas de la academia y sus formas para compartir, para qué investigamos, para quién, con quiénes, ¿no? Entonces, ese ha sido, por ejemplo, otro de los ámbitos de mi vida que se vio permeado, ¿no? O sea, ¿qué significa hacer investigación desde otro lado? Porque yo en la universidad pensaba que me tenía que hacer como Batman, ¿no? Como de, ay, les tengo que contestar a los profes lo que quieren saber, pero yo en realidad lo que quiero hacer como investigación es poder aportar a tal cosa. ¿Y por qué como Batman? Pues porque como mentir un poco, como de, ya sé que estos quieren escuchar que la objetividad y que tienes que abonar al conocimiento científico social, cuando a mí lo que me importa es ir a ese territorio a ver cómo aportamos para que la Coca-Cola que se está chingando el agua y, o sea, ese era mi verdadero interés que sentía que lo tenía que medio camuflar, Ujú. ¿no? Y luego ya conozco que dentro de la academia pues también hay un combo de caminantes que desde los 60 70 están, oye, pero está la investigación activista, ¿no? Están todos estos investigadores que dijeron, puta, o sea, tenemos que hacer, ¿Ese combo está en la docencia o entre los estudiantes? ¿Es mayoría, minoría? ¿Cómo fuiste encontrando esta gente? pues, o sea, me encontré directamente con Xochitl Leiva en Chiapas, ¿no? Que me dijo como que yo le pedí que dirigiera mi tesis y ella me dijo como yo busco compañeras de lucha, ¿no? Y yo, ay, bueno, por ahí vamos. Y justo fue como, toca defender que somos activistas, toca defender que hacemos conocimiento desde este lado, porque hay una academia que te va a decir que esto no es serio, porque esto es panfletario, esto es político, por lo tanto está sucio, ¿no? Y dice, pero no, lo que hacemos tiene todo el sentido, tiene todo el rigor, tiene todo, y no solo lo hacemos nosotras. O sea, como que creo que siempre es bien bonito encontrarte que no somos especiales, en el sentido de que hay mucha gente que está queriendo eso, ¿no? O sea, como quitarte como ese sentido y decir como, y encontrar esas familias, esas comunidades y reconocer esas otras genealogías, ¿no? Que van dejando un legado que de repente dices, ay, pues yo le quiero seguir con este legado que dejaste. Y entonces te encuentras a gente que, por ejemplo, Fals Borda en Colombia, con investigación en acción participativa, te encuentras que Paulo Freire, te encuentras que Aura Cumes, te encuentras que así, ¿no? Como que un montón de mujeres y hombres, comunidades, pues que ya vienen pensando, ¿no? Y defendiendo esto. Y sí, fue como de las investigaciones que decían, profe, es de las primeras que salen de coloniales en aquella época, ¿no? Y porque yo decía, yo no estoy con sujetos de estudio, son mis compañeros y compañeras de lucha con quienes estamos preguntándonos el mundo, porque compartimos un horizonte político de mundo y de vida. Entonces yo no vengo a investigarlos, no vengo a Mm. investigar con ellos cómo hacemos para cambiar esto y es lo que me interesa, ¿no? Entonces hay una rigurosidad y eso que llamaban objetividad, pues realmente es el status quo, ¿no? Es el sistema, es la visión colonial que dice que, pero siempre han estado los investigadores con intereses y con agendas, conscientes o no, están respondiendo a ello, ¿no? Entonces, bueno, también fue como politizarlo desde ahí y eso me fue llevando a distintos lugares, ¿no? Como que me llevó a la antropología visual, ¿no? Y a entender justo como cuáles son las narrativas que,
pues que nos han hecho pensar y cómo es el mundo y actuar el mundo desde ahí y cuestionar esas grandes narrativas y quebrarlas y generar espacios para que otras cobren su lugar, ¿no? Se escuchen, nos llenen de esperanza, nos amplíen los imaginarios, ¿no? Entonces fue como yo, como antropóloga visual, me acuerdo que quería yo hacer un documental porque venía, o sea, si bien fue un proceso participativo, colaborativo, muy chévere en la licenciatura con los zapatistas, que me permitieron trabajar con ellos, pues sí me daba como mucha cosa llegar con una tesis, ¿no? Entonces, como que dije el video, ¿no? Porque la cultura oral y porque ahí se difunde y sale de la academia y no sé qué. Entonces voy con los compañeros para hacer eso y para conver. Total que cuando llegué, pues había comunicadores y comunicadoras comunitarias indígenas en esa comunidad que eran tremendos y que querían ampliar y que, que ese conocimiento se difundiera y que hubiera más jóvenes y jóvenes que lo hicieran. Entonces dije, no, de lo que se trata aquí es de entregar las cámaras, no de tomarlas. Ujú. O sea, basta ya de los blanco mestizos que llegamos a filmar al otro, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo hago que ese privilegio y ese conocimiento que tengo sobre el audiovisual, pues cuál, o sea, entendí que, o lo que yo quise fue realmente entregar esas cámaras, compartir ese conocimiento y que literal tomaran los medios de producción audiovisual en sus manos para generar sus propias narrativas y entonces conocer esos relatos que pues que son invisibilizados por la hegemonía, ¿no? Por el relato hegemónico, ¿no? Y que de repente decimos, ah, o sea, todo el cine, ¿no? Todo lo que hemos visto por años han sido hechos por hombres Sí, blancos, sí, entonces sí. con los medios, hacer cine es muy caro. Cuando sale el video y se empieza a difundir y se empieza tal, y si podemos contar nuestras historias, pues entonces ahí también encontré un montón de posibilidades de seguir honrando eso que se sembró a mis 17 18 años, ¿no? Y ahora tenía que ver con las historias, ¿no? Y me fui al Amazonas y ahí en defensa, ¿no? Como frente a las petroleras y encontrar una realidad de territorios a los que los españoles nunca llegaron, ¿no? O sea, que el contacto con esta sociedad fue desde la violencia más cabrona, ¿no? Que fue como con las caucherías, ¿no? Y con Mm. esta esclavización y esta, y las empresas y los misioneros que secuestraban a los niños para llevárselos a sus misiones y a estas cosas. Te digo, la iglesia, o sea, menos mal conocí una chida que me ayudó a pensar distinto, pero pues bueno, la colonialidad y todo lo que nos deben es grande, ¿no? Y, y bueno, pues, o sea, como que también creo que darme cuenta de que los caminos de transformación son variopintos, diversos, y que también el gozarlos es revolucionario, ¿no? Yo creo que en un principio lo agarré como tan así, que era así como también un etos un etos muy de los 70, ¿no? De sacrificar del presente para el futuro y entonces no importa tú y tal, y no sé, como una cosa muy así que, que con el tiempo también, pues fueron permeando los feminismos, ¿no? Y como la politicidad de los cuidados, ¿no? La politicidad de la ternura, la politicidad de la forma en la que nos tejemos, la politicidad de la amistad, de los compañeros y compañeras con quien caminas, el conectar con el gozo de lo que estás defendiendo, el conectar con todo eso, pues también, ¿no? O sea, ha sido como ese caminito, ¿no? De ir aprendiendo con distintos procesos. Y así ha sido, me llevo a Colombia también, estuve Acabas de allá. estar en Colombia, ¿no? ¿En dónde estuviste? Oye, por Pues, cierto, ¿qué vas a hacer antes de que se me olvide, qué vas a hacer el domingo? Porque una amiga colombiana poeta, a ajá, quien le mando un besazo, María Tavares, me dijo que una amiga suya, a su vez también poeta, también colombiana, va a presentar algo ahí en Polilla, en la Roma. Yo un día ah, antes voy a leer ahí. Bueno, te mando la info a ver fin de si... semana bueno, voy a hacer dos cosas. Uno, voy a estar compartiendo un taller sobre duelo
Ah, Y también me invitaron a participar en en el Festival de Cine Libanés para hablar sobre ¿qué? Cómo se cambia los cortometrajes, ¿para qué hacer cortometrajes en territorios de guerra o algo así? Que pues está muy ligado también a lo que he caminado. Entonces, pues voy a estar en ese festival compartiendo un ujú. poquito sobre cómo desde el cine también se puede luchar, transformar, ¿no? Generar otras narrativas que pues es ahorita donde ando muy metida, ¿no? Ujú. El taller de duelo lo vas a, que lo impartes, lo tomas o qué? Lo imparto, que ese ha sido otro Ah, camino, ¿no? O esa es sea, otra, ay, esa es otra cosa de la que me encantaría hablar. pues es que sí, justo creo que también el estar caminando con estas organizaciones, colectivos en busca de transformación y pues hay un montón de dolor ahí, ¿no? Mucho dolor, mucha frustración, mucha violencia, que luego decimos, bueno, o sea, ¿quién cuida a los cuidadores? ¿Quién cuida a los defensores? ¿No? Y creo que justo yo llego allí a ese tipo de temas, lugares y sensibilidades porque pues me doy cuenta también de entre los colectivos cómo nos estamos tratando, vinculando, rompiendo, este, y pues muchos de los talleres y trabajos pues han involucrado acompañamiento psicosocial en el que me he ido preparando a lo largo de los años con talleres, cursos, diplomados, porque me doy cuenta que pues habitamos un mundo herido, ¿no? Y que está bueno como aprender a que si vamos a hacer una transformación, pues tiene que ser con esos cuidados. Y ha sido un llamado que me ha convocado cada vez con más fuerza eh, y justo me he estado formando, ¿no? Como en prácticas narrativas, con la ITSE, en somática para trabajar con trauma social, como que ha sido una búsqueda que está muy tejida con todo esto, ¿no? Y, y pues desde esas herramientas que me han armado, pues ahorita vamos a compartir un taller de duelo que también tiene que ver con mi propia vida y con Ujú. mi propio duelo, ¿no? Que fue el fallecimiento de mi compañero, ¿no? Entonces, pues sí, creo que cada cosa que una va viviendo, pues también es como, bueno, ¿qué haces con eso? Ya estás ahí. ¿A dónde caminas con eso? No es algo que puedas ocultar, meter debajo de la Sí, alfombra, ¿cómo le sí. integras, no? Y en este caso, a 3 años de la muerte de mi compañero, pues creo que estoy ya en un... Justo voy a dar el taller con la que era una de sus mejores amigas, que es psicoanalista y que pues Ah, juntas emprendimos un camino de duelo, pues que nos ha regalado un montón de cosas, ¿no? Que nos ha enseñado muchas cosas que ahora queremos compartir con otros y otras. Y que pues sí, este camino pues de, de cuidar, ¿no? O sea, como que me evito decir sanar porque está bien manoseada esa palabra, pero, pero sí trabajar, ¿no? Con el trauma, con los dolores, ¿no? O sea, como sí queremos un mundo donde también, ¿no? Podamos hacer algo con esas heridas, ¿no? Podamos florecer, resignificar, eh, y que creo que pues hay un montón de gente que nos enseña eso, ¿no? O sea, lo que, no sé, pienso en las buscadoras, que es uno de los grandes referentes en nuestro país de dignidad y de que con la tragedia han generado organización, dignidad, esperanza, lucha, juntanza. Pues creo que pues son nuestras maestras, ¿no? Y creo que hay sí, como que pues ya tienes eso, ya, o sea, no estamos exentos a la tragedia, al dolor, es parte y como generar caminos para que esas heridas que se abren como surcos, pues puedan recibir una semilla que germine, ¿no? También. O sea, no quitar el dolor, no lo estoy romantizando, pero claro que es así una grieta que parte el alma, que parte el cuerpo, ¿no? Y en esa apertura, pues que no se cierre el cuerpo, sino que germine, ¿no? Entonces creo que es parte de la apuesta y que abarca todo, ¿no?
que también creo que si algo nos enseñaron las mayoras que caminaron los feminismos desde hace mucho, por llamarle de alguna forma, a las mujeres que luchan, pues es que lo íntimo es político, lo privado es, ¿no? Público, tales, o sea, como que todo empieza desde el cuerpo, desde el sentir, desde lo que deseamos, desde todo, y está completamente relacionado con esos sistemas que de repente vemos tan abstractos, grandes y aplastantes, pues arrancan desde acá. Entonces, también cuidar desde ahí para mí ha sido importante, ¿no? Y creo que es otra de los caminos a los que he llegado. Mm. Ujú. Si alguien se interesa por tu trabajo, tus talleres, ¿cómo te pueden contactar? ¿Dónde te encontramos? Pues mira, este es sobre duelo, es el primero que vamos a ¿Sí? dar y pues sí está, sí, es el primero. Ujú. Me encantaría Eh, ir. ay, pues bienvenida. Ay, para la segunda edición. Sí, queremos hacer la segunda edición. Este va a ser este sábado. Eh, pues es en mi arroba de Instagram, arroba aquí Violeta en Instagram. Y eso, o sea, como que sí siento que son varios caminos a los que me ha llevado ese, esa transformación de los 17 años, ¿no? O sea, ahorita sí hay una búsqueda de mí por seguirme formando también como terapeuta, para trabajos de grupo, para trabajos uno a uno, este, tratando de abonar también desde ahí, ¿no? El otro, pues, es el área audiovisual, que soy cineasta comunitaria, ¿no? Entonces trabajo con distintas comunidades y territorios para que puedan generar sus propias narrativas y que está muy ligado también con el tema de sanar el trauma, poder contar cómo nos narramos, qué queremos, qué hacia dónde vamos, qué nos pasó, ¿no? O sea, como que al final ahí hay mucho, ¿no? Y sí, como que por ejemplo, ahorita cerrando también el doctorado, pues también es una apuesta de cómo generamos conocimiento con otros y otras también desde las redes de afinidad, ¿no? Entonces siento que de alguna forma pareciera que ahora sí que hago de chile, mole, pozole, pero sí lo veo tejido y sí veo como una raíz común que tiene que ver con honrar todo eso que aprendí allá, ¿no? Desde distintos lados y distintas formas. Ujú. Oye, compa, me parecería lindo cerrar esta entrevista precisamente, no sé si tengas por ahí a mano algún poema o algún texto de Javier. Ay, mira, no estaba preparada, pero voy por ahí. Sí. Es que Javi tiene muchas cosas maravillosas y sobre estos temas tiene una sensibilidad tremenda. Eh, Ay, es que hay tantas cosas que serían. Hombrar, su crítica, ya su crítica a la misma masculinidad es bonito. A ver, por ejemplo, O la fábula del entendido, uno dedicado a los poetas. échate un par o los que A quieras. ver, hombrar, ¿Hombrar? hombrar. Ah, Profeso un hombrar, que no una hombría, sin género por el momento, en número sin cantidad. Nadie lleve la cuenta, nada se gasta porque todo está perdido desde antes. Es decir, todo lo mordido está recobrado. Estoy diciendo mi hombrar, como decir hombre, de manera íntegra. Pude hombrizarme sin pudrirme, sin soportar la fruta resumada que me cuelga del cuello, la queratina muerta de mi barba. Y mira, qué viejo te has puesto, cabrón. De la vasectomía mejor ni hablemos igual que del proctólogo. Compensemos lactando por la uretra una leche amarga y desabrida, aunque fecunda ordeñando en infinitas masturbaciones ese escroto de higo seco, de medallas y prestallas, sin albur donde sentimos las patadas idiomáticas.
pelotas que nos rompen a especulación y culación financiera y un exceso de relato propio de la posmodernidad, o esta provincia del idioma donde el cuerpo sedado se arrebata a su propia orilla. No me atrevo a creer que se castre solo, a solas, como Jorge Cuesta, pero no se me permite levantar la mano para articular una pregunta en misa ni en clase, mucho menos para nadar los 20 minutos de naufragio que me separa de la costa. Hómbrome, como Leandro en los helespontos del deseo, con tal de no quedarme sin coger, sin preguntarme nunca por qué deseo lo que deseo, sin preguntarme nunca si lo que deseo me desea, si me importa, si tiene nombre. A ver, fábula del entendido. Los poetas son como historiadores, sí, pero del futuro, esto es, del pasado potencial. En otro tiempo, al conocimiento de aquello que dejara de ser se le llamaba profecía. Se le daban toda clase de facilidades al profeta para ejercer su oficio. Rebajas en legumbres y extensión fiscal según la precisión de su oráculo. Ahí lo vemos al profeta abriendo en canal una cabra para conocer el resultado de una campaña militar decisiva, o al final de un campeonato de fútbol. Allá vemos a la sacerdotisa del templo iniciando a las muchachas en el arte de decir lo que no se sabe. Todo entre los primeros pañales y los palios funerales podía ser consultado con el chamán de turno. Ahora no se sabe, me refiero, lector, a mi propia ignorancia, qué se entiende cuando hablan de poetas, generalmente entre poetas con intención más declarativa que interrogadora. Ya no se ve que alguno le pida lo básico de lo imposible a su decir. El gremio se aboca profesionalmente a la traición. Seguro tú tienes un amigo o amiga poeta local. Apóyalo. Haz como que escuchas entre bostezos durante su presentación del libro. Ten la cortesía de un eufemismo para no comprar su última ocurrencia. Si es bueno, róbalo. Se trata de seres sensibles, inclinados al drama y la ideación suicida. Tampoco los tomes muy en serio. Déjalos caer, como a sus canciones. Si no saben ponerse de pie por sí mismos. ¿Cómo? ¿Crees que estoy fomentando el robo de libros? No, me refería al róbalo. Pisiforme como el poeta, de boca grande y dientes pequeños, negro por el dorso y blanco por el revés. Escurridiza palabreja, metástasis del lóbarro, que comparte escamas etimológicas con el latín lupus y el griego licos, porque el poeta es el pez del poeta, así como el hombre es el lobo del hombre, y cuya carne es muy apreciada en semana de cuaresma a pesar de las espinas. Javier Raya, poeta filosofal. Sí, pues. Sí, pues Sí. hermana. El muchacho, Gracias. y me encanta leer a Javi. Tiene unas cosas muy hermosas, de mis poetas favoritos, tengo que decirlo. Pues cómo no. Sí. Pues eso, mana, así la Manita vida. querida, te abrazo desde el corazón también fogoso. Te quiero mucho. Yo también. Muchísimas gracias por hacerme un huequecito en tu calendario. Muchas gracias a ti. Besitos. ¿Cómo viste?